Quiero invitar a Rolando a pasar. Y vamos a orar por él y orar por este tiempo que la palabra que Dios trae. Rolando es un hombre de mucha experiencia en el ministerio y sé que la parte de la familia siempre ha estado en su corazón. Y entonces cuando estábamos en este mes de familia dijimos, no, Rolando tiene que compartir. Y estamos muy emocionados y sabemos que Dios tiene palabra para nosotros hoy. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor su bendición. Gracias, Señor, te doy por Rolando. Te doy gracias por su vida, por su familia que no está aquí, Señor, pero bendícelos. Y yo te pido, Señor Jesús, que en esta tarde, Señor, tú te levantes detrás de él y lo uses y que él hable las palabras que vienen de ti con poder y autoridad de tu palabra y con la unción y el poder del Espíritu Santo, Señor, también. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Hola a todos. Dios es bueno, ¿verdad? Creo que tal vez Paul exageró con que tengo mucha experiencia. Si ustedes, si quieren, pueden tocarme aquí la cabeza y estoy lleno de chichotas, porque son bastantes años ya en el Señor, o unos cuantos años en el Señor, y no solo la cabeza, sino el alma también está llena de chichotas. Pero eso es lo que lo hace madurar a uno en el Señor. Eso es lo que hace que uno esté siempre caminando adelante, porque el que empezó la buena obra la está perfeccionando. Y como decimos nosotros hace mucho tiempo, Dios se propuso hacer un queque y lo va a terminar. Así es que abramos el corazón, porque en este tiempo de familia que está pasando aquí en la iglesia, muy lindo, me gusta el tema. Cuando ellos me dijeron, yo dije que sí, que está bien. Necesitamos abrir nuestros oídos del corazón, porque estos oídos oyen muchas cosas, pero los del corazón necesitamos abrirlos. Ok, vamos a ver la palabra ahí en Génesis 1, no nos vamos a complicar mucho. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Padre, gracias Dios. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y que cada uno de nosotros, Dios, seamos tierra fértil para recibir la semilla, Dios, y darle el crecimiento que necesita esa semilla, Padre. Cada uno necesitamos todos los días, Dios, tu semilla, Dios. Porque la semilla, Señor, cuando se siembra es para dar una cosecha a cierto tiempo, Dios. Y nosotros como familia, como individuos, necesitamos que tu palabra, como semilla, Dios, quede en buena tierra y que dé fruto a su tiempo. Gracias, Dios. Amén. ¿Sabe qué? El tema de hoy es el que han venido trayendo aquí en la iglesia: invítame a mí no al Señor, ¿verdad? Y suena bonito el nombre, el título, pero más bien yo creo que lo que ha estado pasando en algunos lugares, por dicho que aquí no, pero es bueno que lo entendamos, lo que está pasando más bien en muchos lugares es que exclúyame a mí. Eso es lo que está pasando, así lo veo yo. Ustedes no me lo están preguntando, pero por 18 años mi esposa y yo fuimos pastores misioneros, estuvimos en algún lugar por ahí y colaboramos con muchas congregaciones aquí en Costa Rica, siempre en el área pastoral, y el corazón de nosotros se ponía triste, porque hemos venido viendo cómo con los años en algunos lugares, por dicha que aquí no, lo que está pasando es todo lo contrario. De invitar al Señor es de excluirlo más bien. Usted lo ve que a nivel de gobierno y otras áreas se está excluyendo al Señor más bien. Y eso hermanos, eso no nos puede traer bendición. Entonces nosotros como
individuos y como representantes de familia, porque podemos hablar solo de familia, pero tal vez usted me diga, pero es que yo ni soy ni casado, o ya no tengo hijos, todos están grandes, como en el caso mío. Pero como individuos necesitamos que nuestros oídos espirituales estén muy atentos a la voz del Señor, porque sabe que pareciera que nos están ganando, pareciera. Por dicha que hay 7,000 que no han doblado las rodillas, siempre hay un remanente en el Señor, y yo estoy confiando en el Señor que esta iglesia y la unión es uno de esos remanentes. Y le puedo decir a ustedes y al pastor Paul, tengo 2 años y un poquito más de estar aquí, y le puedo decir que he visto un cambio muy radical, con todo mi corazón se los digo. He visto un cambio muy radical en el área de la alabanza, en la disposición de algunas personas, se está notando. Hermano pastor, disculpe, a veces yo sé que aquí son un poquito contemporáneos, no les gusta el léxico evangélico, pero usted es pastor y es pastor, aunque usted diga que le digan Paul, pero es el pastor. Lo siento, amén, porque es la autoridad, hermanos. Una de las cosas que a mí me ha estado preocupando, ¿sabe cuál es? Le voy a decir, es todo lo que se hace popular. Todo lo que se hace popular. Y les voy a decir algo, el tema es familiar, pero ¿sabe cómo empieza todo? Primero necesitamos nacer de nuevo. Después de que nacemos de nuevo, ¿sabe qué pasa? Necesitamos ser discípulos. Y para poder llevar a cabo una familia o una empresa, lo que sea, necesitamos saber que somos discípulos para poder hacer discípulos. ¿Sabe qué? Que con el tiempo, como les decía, pareciera que la gran comisión, ¿saben cuál es, verdad? La gran comisión se ha convertido en la gran omisión. Porque en muchos lados se cree que hacer discípulos es vaya y evangelícele a Cristo. Y óigame, en los tiempos míos, y estoy seguro que muchos de ustedes también, a uno lo evangelizaban, ¿sabe cómo? Les voy a decir cómo. Lo llamaban, o donde uno estuviera, en un parque donde uno estuviera, y lo hacían ver a uno que uno era un pecador. Así fuera como se convertía. Llegaba uno el domingo a la iglesia y lo que menos se imaginaba era que el pastor decía, bueno, el culto es ahí en el parque. Por ahí está Aarón que conoce algo de ahí. Ahí está, hoy es el culto en el parque. ¿A usted le gustaría que Paul diga eso? El día que lo haga yo no vengo. Sí, porque viera qué vergüenza que es. Y los mandaban uno al parque a evangelizar para que en cierto tiempo después traigan esa gente para acá. Y qué vergüenza entrar sin nadie. A mí me pasó un montón de veces, ¿verdad? Así era antes, ahora ya no. Ahora hay muchos medios que son buenos, pero la parte que no hay que perder es la cultura de valores en la palabra. Vayan, dice, a las naciones, hagan discípulos. Y hacer discípulos no solamente hablarles de Cristo, es hacer discípulos. Yo pregunto, no me contesten, pero ¿cuántos de aquí se sienten discípulos? No me contesten. ¿Cuántos se sienten discípulos de verdad? Porque, ¿sabe una cosa? El discípulo aporta, no critica. El discípulo respeta. El discípulo tiene que dar, porque está siguiendo los pasos del pastor, y el pastor está siguiendo los pasos de la palabra. Es importante que cuando nosotros vamos a trabajar en la casa, en la familia, en el trabajo, donde usted quiera, usted necesita sentirse un discípulo. Si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En una ocasión, me mandan a mí allá, les voy a decir, no me gusta hablar de mis hermanos porque yo no vengo a rajar ni nada, pero ¿sabe qué? Estaba en la Florida y llega un pastor y me dice, ocupo que me ayude, vamos. Y eran las 5 de la mañana. Me voy con él, vamos, duró como 40 minutos en carro, llegamos, ¿y a dónde cree que íbamos? De mañana. Él era el capellán de ese lugar, o es todavía, en una cárcel. Palabra que yo casi me pongo a llorar, siendo misionero, a una cárcel.
Y entramos a la cárcel y él lo primero que me dijo, me dice, no vuelva a ver a nadie. Y entonces más miedo me dio. Sí, porque entraron y óigame, y entro y sin ver a nadie, ¿verdad? Y cuando estamos en la capilla, él me dice, se me olvidaron los signarios, quedaron allá en un aula ahí, ¿usted no me los puede ir a traer? Le digo yo voy a pasar otra vez por el patio solo. Me dice, no vuelva a ver a nadie. Y cuando iba, fui y traje los libros con miedo, les repito, con miedo. Y cuando venía a la vuelta con los signarios, porque así es ahí, ¿verdad? Con signarios, cuando paso por el patio había un hombre grande y dejó caer unas pesas muy cerca de mis pies y las tira y me dice, Power of Jesus. Imagínense ustedes, si hubieran dado mantillas, ¿qué hubiera pasado? ¿Verdad? Entonces, cuando uno se siente discípulo, ¿sabe qué pasa? No tiene miedo. Yo sí tenía miedo, porque ellos me estaban haciendo discípulos a mí. ¿Sabe que en la actualidad yo soy discípulo de 3 pastores? Uno es Paul y 2 pastores más, porque uno no termina de ser discípulo, no termina de ser discípulo. Entonces nosotros como iglesia del Señor necesitamos reconocer dentro de nosotros, ¿soy o no soy discípulo? Primero. Segundo, recordemos que cuando nacemos de nuevo, empezamos en el proceso del discipulado, primero con Dios, con el Espíritu Santo, con la palabra, y después los temas que hay en las congregaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí en Éxodo 4, 1 al 5, yo les puedo leer, yo ando la Reina Valera y no es mucho, dice así, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Dios. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendiendo su mano la tomó y se volvió una vara en su mano. ¿Tenía miedo Moisés o no? Entonces vemos esto enfocado al tema familiar, discípulos como cabezas, como individuos y como familias. Necesitamos, ¿qué tenemos en la mano? Entonces he hecho esa pregunta, ¿qué tienen en su mano? No me contesten, pero ¿qué piensan ustedes que tienen en su mano? Esta es su vara. Tumba la vara, me dirán ustedes. Esta es su vara. La vara aquí en Moisés, símbolo de autoridad, sirve para reprender, sirve para motivar, para muchas cosas. Esta es tu vara. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Qué vara más preciosa nos regalaron? Lo que pasa es que necesitamos creérnoslo. Nosotros necesitamos ver lo que Dios está haciendo en nosotros. La autoridad que Dios nos ha dado a nosotros con la vara, extiéndala, póngala, ábrela, úsela. Como discípulos en las familias, si usted y yo somos buenos discípulos formados por la vara, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a ser discípulos en nuestras casas también. Vamos a ser discípulos en las casas. Y cuando allá en Mateo dice, vayan y hagan discípulos, pero si usted ve los otros evangelios, dice que vayan y hagan discípulos y estas señales y harán y orarán por los enfermos. ¿Lo han leído eso? Bueno, eso hace un discípulo. O estamos esperando que el pastor vaya y haga todo eso. ¿Sabe que cuando las congregaciones empiezan a crecer, lo que menos vemos es al pastor? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? A veces queremos ser 1,000, 2,000, 3,000, pues yo no sé cuántos más. ¿Y para qué? Me pregunto yo. ¿Para qué queremos ser tantos? Ya el pastor no tiene tiempo. Tiene que hacer lo que pasó en el Éxodo, hacerlo de 50 en 50, y si son 1,000 entre 100, 10 pastores.
Mire, hermano, les cuento algo aquí en privado. No lo cuenten nada más en la barbería y en el mercado. Pero yo he estado con pastores comiendo cualquier cosilla, una olla de carne, lo que sea, toda una tarde por muchas veces. Y cuando he estado con pastores de aquí, de renombre, y no les puedo decir nombres porque esa no es la idea, pero usted sabe qué pasa por mi corazón. Les voy a decir, ¿sabe qué pasa? Y pensar que hay un montón de hermanos en iglesia que están esperando una cita con el pastor y se la dieron hace 4 o para 5 meses. Y una vez por semana yo estoy con quien sea y ahí estamos tomando café y nos estamos riendo y el rato que queramos durar. Para eso queremos una congregación grande. ¿Sabe qué? Una congregación no se mide por la cantidad, se mide por la calidad de discípulo. Se mide por la calidad de la invitación del Señor, está haciendo Señor dentro de la congregación. Así se mide una congregación. Lo que pasa es que estos ojos naturales nos dejamos guiar por la cantidad. Entonces, hay mucho, para ver. No, eso no quiere decir que entonces de 50 o 100 que somos aquí, o 200, hoy estoy hablando de hoy, no de todo el grueso de la gente. Mejor váyanse un montón para hacer poquitos y estar sentados con Paul. No, esa no es la idea, no cojamos la culebra por otro lado, ¿verdad? Pero sí pensemos que para crecer necesitamos ser discípulos, para que cuando viene la gente nueva, entonces, ok, el hermano pastor Paul puede decir, bueno, Ronald, ¿usted se haría cargo de 100 ahí? Sí, claro que sí, y al otro pastor y al otro, ¿usted se haría cargo de esos 100? Sí, claro que sí. Y esos digamos que 4 pastores a cargo de 100, esos 4 son discípulos de Paul, y esos 4 están haciendo discípulos, y así va a ser la cosa, pero discípulos en un mismo sentir, así no se puede. Porque una de las cosas que también me ha alarmado montones a mí es llegar a una congregación y se les está hablando de la adopción, del espíritu de adopción, y nadie entiende nada. En una ocasión estoy en un lugar ahí y cuando hablo de nacer de nuevo, la gran sorpresa de unos pastores que estaban ahí, ¿usted sabe cuál fue la gran sorpresa de esos pastores? Que los que pasaron adelante fueron los hijos de ellos. Se quedaron asustados. ¿Por qué? Porque se asume que como nací en un lugar de cristianos o creyentes, ya yo soy. ¿Quién dijo eso? ¿A dónde están los nietos en la Biblia? ¿Verdad que no? ¿Usted ha invitado a sus hijos a recibir a Cristo en su corazón? Necesitamos, hermanos, hacer algo. No estoy acusando a nadie, que conste. Estoy hablando de temas reales que están pasando en este tiempo. Por eso le digo que llega uno a la casa en las mañanas, que dice, seguro ustedes dicen que usted no trabaja. Y usted sabe quién está discipulando a la mayoría de los costarricenses. La televisión, hermanos, los periodistas. Hay 2 programas en la televisión todos los días, de no sé a qué horas, como hasta las 10 o algo por ahí de la mañana, donde cuando usted se sienta a verlo, que yo es que lo he pasado porque nunca me ha gustado esos temas, pero usted se sienta a verlo un ratito, una media hora, que ya eso es mucho. Todos los días solo de enfermedades hablan. Solo de eso hablan. Y eso es discipulado. Aunque a ustedes no les parezca, eso es un discipulado. Y la gente que está haciendo, creen que por control remoto, todo el mundo corriendo a hacer más famoso el programa, a ver quién entra primero para hacerle la consulta gratis al doctor, y él le dice un para allá y para acá, porque no es milagroso. En cambio nosotros tenemos la vara. Tenemos esta vara que está llena de recetas de medicina. Envió su palabra y ella nos sanó y nos libró de la ruina.
Entonces necesitamos, hermanos, hacer conciencia de que en estos tiempos son más peligrosos que antes, porque antes cualquiera diría, a mí hay gente que me dice, pero es que siempre han sido peligrosos. Sí, es cierto, pero ¿sabe qué? Que ahora hay más medios de comunicación, hay más internet, hay más televisión, hay más de todo, y entonces lo que pasó allá rapidito lo sabemos aquí. ¿Qué va a pasar mañana aquí en este país, en la mañana? ¿Verdad? Eso es discipulado. La famosa marcha que va a haber mañana. Eso es discipulado. ¿Sabe para quién es discipulado? No para usted ni para mí, o por lo menos para mí no, porque ya, hermanos, se echa de ver, ¿verdad?, que estoy pasadito de años. Pero para los jóvenes es discipulado. Es discipulado. Se está confundiendo hoy en día el amor de Dios con la alcahuetería. Eso es otra cosa. Lo que pasa es que a mí, una de las cosas que me alarma es que un creyente llegue y me diga, pero es que Dios es amor. Entonces Dios se levanta todas las mañanas y digo, oye, mira, se reúne con el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Cambiemos aquello que pusimos ahí hace tanto tiempo, porque es que los tiempos son diferentes, son modernos ahora. Eso es lo que le dicen a uno, ¿verdad? Cuando la gente está así como el pelo mío, le dicen, no, es que ya usted está obsoleto. Pero ¿sabe una cosa? La vara no está obsoleta, que yo sepa. Es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Entonces, pienso yo, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia, como familia? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Una de las cosas que me agrada montones aquí en la iglesia, a la familia de Ronald y Harold, que no es ninguna casualidad para ustedes, hermanos, y lo que más me alarmó, entre comillas, me gustó montones, es que Polo hoy hace 8 dio un pequeñito testimonio. Eso no es ninguna casualidad, hermano pastor. ¿Sabe qué es lo que está haciendo el Señor? Y se lo comunico a ustedes, hermanos. Hay momentos aquí en alabanza donde están sucediendo cosas. Vea, ahora cuando estaba la canción Milagroso eres tú, en lo que yo estaba pensando, aunque no lo creamos, aunque no lo veamos, suceden cosas. En eso Paul cogió el micrófono a decir lo mismo. Bueno, son momentos, cuando somos discípulos, eso nos llega así. Y es el momento de no perdernos un amén. Lo que pasa es que a veces los amenes son muy panderetas, ¿verdad que sí? No se me olvida hace un mes o 2 meses, no recuerdo, que estaba predicando aquella hermana Cinia. Oiga, esa hermana dijo por lo menos, 20 veces amén. Le costó sacarle un amén a un hermano aquí. No sé por qué. Pero ella dice, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Nadie. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Nadie. Y es que los amenes no son para Cinia ni para el que esté aquí adelante alguien. El amén es que usted se despertó, usted es discípulo, vio caer, voy a llamarlo así, la unción, y usted corre. Eso es mío. Y lo que les iba a decir de la adopción, la palabra discípulo, vea qué bonito esto que les voy a compartir. El Espíritu Santo nos hace discípulos del Señor Jesús, y el Señor Jesús nos hace hijos, nos lleva al Padre. Vea lo importante que es ser discípulo. Y hablando de la adopción, lo que está haciendo el Señor en esta congregación es, con esa experiencia de estas 2 familias, y que ahora Paul entró por default, como dicen, ¿verdad? Pero en Dios no hay casualidades, ¿verdad? Lo que está haciendo, usted sabe qué es, y se los comunico a ustedes, hermanos. Hay mucha gente en esta congregación que necesitan su identidad de hijo del espíritu de adopción, y es para que lo ministren. Y vea qué lindo es el Señor, que añade a los que han de ser añadidos. Vienen ellos con su testimonio, y resulta que ahora Pablo entró por el mismo camino. ¿Por qué será? Porque es el pastor, hermanos. Es el pastor. Él no solamente necesita solo comunicarlo, necesita adoptarnos
que Él transmita ese espíritu de adopción a nosotros como congregación para sentirnos nosotros parte de un rebaño, porque sabe que podemos estar metidos en un rebaño, pero no somos de ese rebaño. A mí me ha pasado muchas veces. Entonces no desperdicien la oportunidad. Hace 3, 4 sábados atrás, Ronald estaba compartiendo recuerda, de Sara, y que ya estaban viejos en edad y todo este asunto. Oiga, hermanos, yo me asusté, porque cuando uno es discípulo, uno huele lo que puede pasar. Y yo dije, si a Ronald se le ocurre orar para que los viejos tengan hijos, yo me paro y me voy. Sí, palabra que sí. Sí. Por dicha que no discernió Ronald, que dicha que no discernió esa presencia. ¿Ah? Porque yo no quiero hijos a esta edad. Paul hoy hace 8 hablaba de someternos unos a otros. Eso es ser discípulo, hermano. Necesitamos en las familias, necesitamos que papi sienta que él es discípulo de algo y mami, para que los hijos sean sus discípulos. Ve la importancia de ser discípulo, no es solamente vayan y tráiganme gente. Eso pareciera muy fácil, ¿verdad? No es tan fácil, pero pareciera. Como les digo, yo pasé la del hilo azul, que no sé, es un cuento que hay, nunca supe qué es el cuento, ¿verdad? Y no es repetir, hermano, repetir cada día lo que nos enseñaron. Eso es ser discípulo, repetir. Es que me enseñaron Juan 3:16, mire, Señor, ¿usted sabía que Juan 3:16 dice esto? Las 3 reglas o 4, otros usan 5. Hay un cuento que cuando uno repite a veces no sabe ni por qué. Hay una historia que dice que hay un secreto en una familia de cómo cocinar un jamón. ¿Lo han oído? Si no, no lo cuento. ¿Sí lo han oído? Sí. ¿Cómo cocinar un jamón? Entonces resulta que en la familia X dice, hay que cortarle los dos extremos. Ese es el secreto. Y así pasó por generaciones. En una de esas tantas generaciones, en una familia se le ocurrió decir, no, yo voy a averiguar en la familia de nosotros ese secreto de la abuela, de dónde salió. Y empezó ahí a estudiar para atrás. Y resulta que el molde de la abuela era muy pequeñito, había que cortarle los pedazos. A veces repetimos y no sabemos, hermanos. No había tal secreto. Vamos a ver el Salmo 78, 1 al 7. Leo para ustedes y para mí. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, inclínate a escuchar lo que te digo. Voy a hablar por medio de refranes, diré cosas que han estado en secreto desde tiempos antiguos, lo que hemos oído y sabemos, y nuestros padres nos contaron. No lo ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos al Señor y hablaremos de su poder y maravillas. Dios estableció una ley para Jacob, puso una norma de conducta en Israel y ordenó a nuestros antepasados que la enseñaran a sus descendientes para que la conocieran las generaciones futuras, los hijos que habían de nacer, y que ellos a su vez la enseñaran a sus hijos para que tuvieran confianza en Dios y no olvidaran lo que Él había hecho, para que obedecieran sus mandamientos. ¿Vio qué legado hay ahí, hermanos? De discipulado, familiar, todo un legado. ¿Recuerdan hace unos meses atrás también, Paul habló, recuerda, la famosa estafeta? ¿Recuerda? ¿Qué tienes en tu mano? El testigo de la gran carrera de la fe. ¿A quién se lo vas a pasar? ¿Qué tenemos en la mano, hermanos? La estafeta. En la carrera aquella que habló Paul, es el famoso palito aquel que van corriendo y se lo pasa al de detrás. Él habló de un poquito de las reglas que hay ahí. Interesante conocer un poquito de esas reglas. Aquí hay reglas también. Ve que no es nada, es por casualidad. Nada es casualidad, hermanos. Nosotros necesitamos revisar. Ahora, yo en lo personal no estoy en contra de las Biblias en los teléfonos, pero usted puede rayar ahí. Usted puede escribir ahí.
así de rápido como lo hacemos en un cuadernito. ¿Ah? ¿Podremos hacer eso? Me pregunto yo. No sé, no me contesten. ¿Qué pasa? Antes decían que habían hermanos que andaban la Biblia debajo del sobaco, de desodorante, ahí la andan guardada. En una ocasión el Señor me exhortó a mí y me dijo, ¿sabe una cosa? Si la andan de desodorante, no importa, hay que andarla, porque lo que van a aspirar es palabra. Cuando uno suda, ¿qué suda el desodorante? Bueno, cuando son buenos, ¿verdad? Cuando son del que yo uso, limón agrio, huele por limón agrio, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado a veces con esas expresiones, pero antes sí andaba. Y ahora andar una tablet de este tamaño da vergüenza, seguro, ¿verdad? A muchos les da vergüenza, porque en el teléfono es más fácil. Y no importa, la cuestión es andarla, pero vuelvo a preguntar lo mismo. Sus notas, lo que se dice aquí, o en el discipulado X, lo tienen por ahí para darle un repaso en la casa o yo no sé dónde, o compartirlo con alguien más, no lo sé. Entonces necesitamos ese legado que está ahí en el Salmo 78, irlo traspasando y ir motivando en las casas, en las familias. ¿Cuántos en mi familia, en mi casa, hablemos de familia, solo el núcleo ahí de familia, no vamos a ir a meternos contigo si es por ahora, habrán recibido al Señor Jesús? ¿Están siendo discípulos? En una ocasión el niño no tenía sueño, entonces la mamá le dijo, te voy a leer una historia de la Biblia. Y él le dice, voy a traer, dijo la mamá. Le dice el niño, mami, mejor en la Biblia del abuelo. ¿Pero por qué? Si es la misma. Dice, es que parece que la del abuelo es más interesante porque él la lee todos los días. Necesitamos nosotros, hermanos, volver a las sendas antiguas. ¿Recuerda lo que dice el versículo? Pregunten por las sendas antiguas. Necesitamos nosotros, como individuos y personas, abrir nuestros ojos espirituales. Génesis decía, en el principio la tierra estaba vacía y desordenada. Cuando venimos a Cristo, venimos puros dieces. ¿Verdad que no? Venimos desordenados. Unos más que otros, pero al fin y al cabo desordenados. ¿Verdad? Necesitamos, hermanos, permitir las sendas antiguas, que el Espíritu Santo, mire, hay lugares que no les gusta hablar el tema del Espíritu Santo, y yo digo, ¿cuál es el miedo? ¿Qué es lo que tienen miedo? Que el Espíritu Santo los transforme. Ese es el miedo. O cuando tenía un grupo católico en Alajuela, eran 30, y dijo el cura de ese lugar, vayan, y todo lo que aprendan vienen y lo enseñan aquí. Porque ellos saben que nosotros los creyentes tenemos una vara. Ellos saben, porque ellos casi no la usan. Entonces, hermanos, aprovechémonos de eso nosotros. Hagamos discípulos en todo lado, pero discípulos en la palabra. Y si de paso podemos traerlos a la congregación, amén. Creo que Paul nos enoja. Entonces, cada vez que usted y yo nos sintamos discípulos, algo va a pasar en nuestras vidas. Algo va a pasar. ¿Cuánta gente aquí se siente huérfana? No me contesten. Se sienten huérfanos. ¿Verdad? Se va sintiendo huérfanos. ¿Cuántos saben que existe, que tenemos un papá? Si ustedes no saben qué es eso, júntese con Paul y con Ronald y el hermano de Ronald y pregúntenle, mire, más bien quiere que les diga algo a ustedes. Esa familia que ustedes que recogieron, si ustedes les siguen enseñando, les siguen instruyendo en la palabra, ellos van a ministrar cuando sean adultos un poder de la unción, de adopción, que no tenemos idea. Porque el poder del testimonio puede mucho. No es ninguna casualidad, Paul, usted Ronald y su hermano, no es ninguna casualidad eso, no es casualidad. No es que ustedes son unos super papás. Dios tiene planes con ustedes. Lo discierno en el Espíritu. Dios tiene planes con ustedes. Y ellos
van a poder ministrar en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los trabajos, la adopción. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Sabe por qué? Porque Dios trabaja con las generaciones para ir al futuro. Por eso es importante, ahora ya metiéndonos un poquito más en la familia, es muy importante que a gente de cierta edad le empecemos a enseñar bien la palabra, hermanos, bien la palabra, porque cuando fueres grande, instruye al niño desde pequeño, y cuando fueres grande, ¿qué dice? No se apartará. Mire, mi hijo creció debajo de las bancas de las iglesias, porque en mi casa llegó el evangelio en el año 70, pero este señor, antes era un huila, ahora soy un señor, llegó en el 70, pero a mí me entró flojo. Pero resulta que unos miembros de mi casa, mis hermanos y mis hermanas, ellos sí entraron, plum, de una vez. A mí me tuvieron 4 años en la olla de cocimiento lento, pura oración. Entonces, cuando yo me caso, yo no me caso en el Señor. Yo soy casado 2 veces. ¿Sabían ustedes? Una me casé sin Cristo y la segunda cuando renové votos en Cristo, pero con la misma mujer. Y a mí me gusta bromear con esto porque la gente dice, ¿cómo casado 2 veces y ahí parado? Es que déjeme terminar. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo había un aniversario ahí y ahí recibí a Cristo, entonces nací de nuevo en un aniversario. Entonces Dios ahí empezó a ministrarme a mí y me dijo que Él va a trabajar con las generaciones. Él trabaja con todas las generaciones, pero esos que van para arriba, hermanos, no podemos soltarlos. Hoy en día necesitamos irlos amarrando y amarrando más y más y más, porque nosotros como pueblo de Dios necesitamos saber que tenemos autoridad, que nos fue dado una vara, hermanos, una vara espiritual donde nosotros podemos con toda libertad llegar a hablar del Señor, a ministrar gente, todo eso. Nosotros como discípulos podemos, mucha gente le gusta el pastorado, pero quiere que le diga algo. 2 cosas que tiene el pastorado. Primero, si usted, ya como gente casada, como varones, si a usted le gusta el pastorado, ya usted es pastor en su propia casa, esa es su primera iglesia. ¿Verdad? Y una de las cosas feas del pastorado, en el caso de Paul, ¿sabe cuál es? Yo no sé si a Paul le ha pasado. Viera, muchos cuando llegan a ciertas congregaciones, qué dichoso el pastor, ¿no? Lo invitó a almorzar la familia tal. Y mira qué dichoso el pastor, ahora va para allá. Y mira qué dichoso, solo eso se ve, los ojos naturales solo eso ven. Pero mira qué lindo que es cuando usted llega y le tocan la puerta a las 10 o 1 de la mañana. Hermano, usted podría ir a mi casa a orar porque mi esposo me quiere pegar. Yo no quiero ser pastor. Porque sabe una cosa, le voy a decir otra cosa. Los seminarios no hacen pastores. ¿Paul está de acuerdo o no? Dice, no, un momento. Los seminarios no hacen pastores. Los pastores los hace la iglesia. Y el llamado lo da el Señor. En los seminarios nos enseñan un montón de cosas que las necesitamos. Pero el pastorado es cuando ya Paul se puso las botas de hule para arriar las ovejas. Y hay ovejas con corazón de cabra. Ahí sí es bonito, ¿verdad? Ser pastor. A mí no me gusta. Qué pereza, porque uno no sabe qué hacer. Y menos si no se siente discípulo. Menos todavía. Entonces, necesitamos ir pensando nosotros qué va a pasar con todo este asunto del discipulado en la familia y invitando al Señor en los caminos de Él. Estamos bien de tiempo. Nosotros en algún momento Dios va a hacer cosas maravillosas. El otro día la hermana Ciña dijo, viene un avivamiento para la iglesia, pero hermano,
Hay que ser discípulo para verlo venir. ¿Me voy a entender? ¿Ah? Yo voy a Guanacaste y compré una finca a nombre de la hermana, pero nunca le dije nada. Ahí va a estar años, ¿verdad? No me crea, hermana, es un ejemplo, ¿verdad? Cuando uno es discípulo, el Espíritu Santo le dice, viene el avivamiento, póngase vivo, ¿me entiende? Entonces, puede estar alguien aquí adelante o donde usted quiera, escuchen la voz de sus profetas, viene tal cosa para la congregación, para su casa, para su vida. Pero hermano, cuando uno es discípulo, uno dice, sí, amén. No se pierdan el amén, hermanos, no me lo den a mí. Acostúmbrense a decir amén, aunque sea solas en el espejo. Lea la palabra y diga, mira qué linda esa promesa, amén. Y después aquí siga siendo todo serio. Pero en la casa transformémonos, brinquemos y digamos amén por todo. No es que, hermanos, vean, cuando yo recién convertido, jovencillo, llego a una iglesia ahí más o menos grande y había un diácono. Había que esconderse. Uno no le ponía atención ni a la alabanza ni a la predicación por estar vigilando al diácono en qué horas se le arrimaba a uno, porque siempre algo le decía. Y estoy hablando aquí en San José, no estoy hablando allá los menonitas, porque la iglesia menonita ahí, cuando aquí en el barrio Santa Cecilia, en Guadalupe, esa iglesia yo la conocí en aquellos tiempos. Era cuando la gente andaba recuerda, con manga larga y las mujeres con vestido largo. Por eso se llamaba la menonita. Esa iglesia era así, ahora no, ahora es la menonota. Era así. Y cuando yo estoy ahí escuchando, cuando venía el diácono por detrás y me agarraba los brazos y se los alzaba a uno, pero así, sin pedirle permiso. Así era. Entonces, en la casa hagamos todo eso, hermanos. Y aquí en la casa guardémonos, por dicha que aquí no hay diáconos de ese tipo. Entonces yo fui acostumbrándome en el proceso y bendigo a Dios por ese hermano, porque ahora ya no me da vergüenza alzar las manos en la calle. Como le decía, no sé, un día creo que le dije a Polo, no sé qué, a alguien aquí, si usted un día me ve en la calle y yo siento orar por usted, o usted me dice que ore por usted, ahí mismo voy a orar. No me interesa dónde estemos, y yo voy a alzar las manos. Así es que cuando me vean en un mall, escóndanse. Sí, es cierto, porque yo lo voy a hacer así. ¿Sabe que mi hija, Silvia, nació con un problema en la digestión? Y estando pequeñita, íbamos en el coche, íbamos por la calle ahí en Guadalupe, y una hermana de otra iglesia nos paró y dice, no, vamos a orar aquí ya por allá. En media calle empezó a hablar y durísimo se sanó. Entonces, ¿cuál es el miedo del Espíritu Santo? ¿Qué le tenemos miedo? Las bendiciones, eso es lo que le tenemos miedo. Yo no le tengo miedo a las bendiciones. Viera cómo me alegro yo cuando suceden milagros. Lo disfruto montones. Yo disfruto cuando veo a alguien que se cayó, o yo no sé, o caminó por el filo de las bancas. Yo lo disfruto porque eso solo el Señor lo puede hacer. Y eso aumenta mi fe. Yo no ando viendo señales, pero eso aumenta mi fe. Porque ese es mi papá. Porque yo soy discípulo de su Hijo y soy hijo del Padre. Y si ustedes estudian un poquitito, no se vayan mucho porque se van a entretener, un poquitito, la adopción en el pueblo judío y todo eso, era todo suyo. Se olvidaba la adopción, ya yo soy hijo aquí. Nosotros somos hijos. Nosotros somos hijos. Entonces, cuando nosotros empezamos a vernos vestidos de discípulos, de hijos, con autoridad, hermanos, van a suceder milagros en nuestras casas. En nuestras casas. Porque si usted ve un semáforo, el semáforo manda. ¿Verdad que no? Pero tiene autoridad. ¿Sí o no? Sin contar la gente que se lo brinca, pero sigue teniendo autoridad el semáforo, ¿verdad? Si el semáforo tiene autoridad, ahora nosotros, hermanos, que Dios nos dio
su palabra o la vara, como le venía diciendo al principio. Es el legado que nos dejó el Señor, semejante legado, hermanos. ¿Le parece poquitico? Ustedes y a mí, ¿nos parece poquitico este legado? ¿Mm? Pesa, hermano, pesa esta vara. Por eso es que ahora es mejor tenerla aquí, ¿verdad? Porque ya pesa menos. ¿Mm? Pero sigue pesando, hermano, sigue pesando y con poder de lo alto. Entonces, nosotros cada vez que mencionemos la palabra, en la casa como individuos, que mencionemos la palabra familia, pensemos discípulo. Soy discípulo, ¿verdad? Porque Dios quiere que nosotros vayamos abriendo los ojos, porque van a suceder las cosas. Van a suceder cosas cada vez que nosotros atendamos a la palabra del Señor, hermano, algo va a pasar, le aseguro que sí. Y sabe una cosa, hermano, hay gente que llega y dice, no, nosotros necesitamos hacer algo por ¿cómo se llama? Por esta congregación, mandémonos a todos a evangelizar. ¿A usted le gustaría que Paul hiciera eso un sábado? No, hermanitos, vamos todos para el Parque Moravia, aquí vamos a ir caminando y al que nos topamos, le damos. A mí no. Ese día yo me meto por ahí y me olvidé y cogí otro camino, pero ojalá que ustedes sí lo sigan a Paul. ¿Ah? Porque son cosas, hermanos, que van a pasar. Y usted sabe qué es lo que necesitamos para llenar, si queremos hablar de llenar, que no es la palabra apropiada, pero sí. ¿Sabe qué ocupamos? Ser discípulos, orar por los enfermos y hacer milagros y prodigios. ¿Sabe para qué? Para que la gente de alrededor diga, algo está pasando por ahí. No es que ahí fue un fulano y se sanó, fue el otro y se convirtió. Mire, hermanos, Dios va a ir añadiendo los que tienen que ser añadidos. No vamos a tener que ir al parque. Y si tenemos que ir, vamos, pero hagámoslo de esa manera. Empecemos aquí adentro. Para que Dios pueda, hermanos, encontrar en nosotros ese ¿cómo se llama? Ese sentir. Ahora, antes de que empezara la reunión, los hermanos norteamericanos oraron por semilla, legado. Semilla igual legado más cosecha. Pasando el legado. Yo dije, esto es de Dios lo que ellos están orando. No es que todo lo que dijeron es de Dios, pero usaron la palabra semilla para tener una cosecha. Estamos pensando en una cosecha. ¿Sabe que hay cosechas de cosechas? Les voy a decir una cosecha así rápida. Esa silla, ahí donde usted está sentado, yo no sé cuál de ustedes puso un colón. Yo no puse ni un 10 siquiera, pero ahí estoy sentado. Pero hubo otro montón de personas que las compraron para que ustedes y yo hoy estuviéramos sentados ahí. Semilla, cosecha, legado. Gente que tenía visión. Pero a veces nos acostumbramos, ¿verdad? A veces nos acostumbramos a venir y sentarnos. Otros dicen, qué pereza, qué incómodo Paul, ¿por qué no pone algo más aquí, tipo VIP? Pero me avisa cuando las ponen para venir, porque mientras las compran no voy a venir, para no poner, para no sembrar. Porque ese es otro tema. El tema del sembrar, hermanos, es bíblico. Yo les pido un favor. No critiquen las congregaciones que parecen que están muy prosperadas. Déjelos que vayan allá, ellos si lo están haciendo bien o mal. Pero el sembrar y recibir es bíblico, 100% bíblico. Se lo digo por testimonio. Le puedo dar testimonio bien fuertes míos, vividos, reales, con testigos y todo, reales, de milagros que Dios ha hecho en mi vida, en mi casa, en mi familia. Cosas que yo nunca tuve y Dios las fue añadiendo, pero con un propósito. Porque el Señor, ¿sabe usted? Eso que está ahí es porque ustedes se han dado cuenta que hay mucha gente que le gusta las conquistas, ¿verdad? Vamos allá al Monte de la Cruz para hablar de montes pequeñitos. Los otros quieren ir al Chirripó. Otros quieren ir allá, salirse de Costa Rica e ir a otros montes más altos. Al más alto de todos, ¿cómo es que se llama? El Everest, ¿verdad? Yo nunca he ido, ni pienso ir. Pero ¿saben una cosa?
Cuando cualquier monte que usted vaya a escalar, ¿verdad? Normalmente lo primero que dan son ciertas instrucciones, ¿sí o no? Y además de eso, además de las instrucciones, nos llenan de un equipo, ¿verdad? Yo trabajé para el Servicio de Parques Nacionales, donde era al revés, escalar pero en cavernas, allá en Barra Honda, en Guanacaste. Pero el equipo era feo, ¿verdad? O cualquier equipo, hermano. Usted ve a la gente de los que trabajan en electricidad cuando se sube una escalera, es una faja, la faja ya pesa un montón. Y si se la llenan de las herramientas, pesa más, ¿verdad? Y para ir a esos montes, igual, arnés y otro montón de cosas. Y ahí van con el baticinturón lleno de cosas, no pueden ni caminar, ahí van, ¿verdad? Pero a mí esta semana, ¿sabe qué me dijo el Señor? Por eso esa imagen de ahí. Me dice, en esta palabra, en la Biblia, las matemáticas de la Biblia son diferentes a las del mundo. Cuando se va a escalar una montaña de esas, hay que equiparse, ¿sí o no? Y hay una canción que dice, no hay lugar más alto y más grande que ¿qué? Que estar a sus pies. Y para escalar ese monte, nos dice todo lo contrario, ir a escalar el Everest. Allá es, llénese el baticinturón. Ese monte es, despójese, quítese, porque usted lo que necesita es eliminar su yo para arrodillarse a los pies del Señor Jesús y conquistar permanentemente ese monte. Ese monte sí es de conquistar. Y mire qué fácil, más bien hay que quitarse, despojados del viejo hombre, es el versículo, que está viciado a la pasada manera de vivir, viciado a la pasada manera de vivir. La única manera de despojarnos de eso, hermanos, es escalando ese monte, a los pies de Jesús. Entonces, es tiempo, hermanos, de que nosotros hagamos reflexión en el corazón. Todos necesitamos ser discípulos. ¿Sabe que el pastor necesita ser discípulo? El otro día, en una ocasión, Paul dijo aquí que él tiene un pastor por allá, él puede hablar con él y cuando ocupa consejería o algo, él lo va a hacer. Y me imagino que tiene que hasta más tiene, me imagino, ¿verdad? Porque hay que ser discípulo. ¿Sabe que los miembros de la junta directiva necesitan ser discípulos? ¿Se han preguntado eso ustedes? ¿O son hermanos? Como hay un montón de hermanos en muchas congregaciones, ¿los han oído nombrar ustedes, los hermanos huevo duro? ¿Verdad que sí? Nunca falta un paseo. Un huevo duro siempre está en los paseos. Yo colaboré 8 años en la parte pastoral de una congregación aquí, muy cerca por aquí. Y había un hermano, todavía está ahí él. Este hermano tiene, tiene como, 20 buses de la línea de San Carlos. Y él siempre, todos los años, regala de 2 a 3 viajes a la congregación. Full buses de esos de lujo que alquilan. Los turistas de esos son. Él los da con chofer para que la iglesia vaya a pasear donde inventaron el paseo. Y hermano, y a veces no alcanzan los 3 buses que él pone, porque los hermanos huevo duro salieron de todo lado. Disculpe la expresión, pero es una expresión evangélica. Y uno se queda así, dice, pero óigame, y esa iglesia es como de 100, no le miento, es como de 100 miembros. Y llenar 3 buses de esos de turistas, yo le cuento. Pero ahí, claro, va tío Lico, va tío Pancho, van todos al paseo. Pero discipulado, no. Así hay miembros de junta directiva. Así hay ancianos en iglesias, hermanos. Esto yo lo he vivido. Usted conoció una congregación muy famosa que hubo aquí en Moravia, que no es Oasis. Los miembros de la alabanza, había que arrastrarlos para que vinieran a tocar los instrumentos, primero. Segundo, cuando se terminaba la alabanza, se iban a la pulpería de la esquina a quitarse el calor con Coca-Colas, y la predicación, eso no era para mí. Y cuando estaba yo ayudándole al pastor de ahí, un día le dije, pero
lo que Paul hizo hoy, aquí lo acostumbran, media hora antes, 40 minutos antes, todos se tienen que reunir, los que van a la alabanza y todos se reúnen a orar, a ver qué quiere el Señor. Y esa ocasión le dije yo al pastor, pero ¿dónde están todos? ¿Sabe qué me contestó él? Me dice, vea, ya ellos tienen cédula, yo no voy a andar detrás de ellos. Eso es una respuesta. ¿Sabe por qué pasó eso? Le voy a decir por qué. Porque ese pastor no era discípulo de nadie. Entonces dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y resulta que todos esos miembros de esa alabanza, y óigame, hermanos que sabían tocar de verdad. Calidad musical, hay que quitarse el sombrero, pero nada más. Nadie era discípulo. Y un día a uno de ellos que yo le tenía mucha confianza, le digo, pero es que ustedes, ¿qué les pasa? Dice, el pastor. Sí, yo jugué fútbol con el pastor. Yo andaba con el pastor haciendo esto y el otro y aquello. Ah, con razón. No había respeto para el pastor, menos discipulado. Y al final, para terminarles con ese cuentillo, ya él no es pastor. No es pastor. Y tenían una iglesia hija, ahí en Tibás, que la querían cerrar. Entonces, mi esposa y yo nos la echamos al hombro por 6 meses. Porque sabe que a veces uno cuando es discípulo, por eso le dije que estoy lleno de chichotas aquí y aquí. A veces uno ama más la obra que al Señor de la obra. ¿A alguien le ha pasado eso? A veces uno dice a todo que sí, pero voy por mi propia cuenta, aunque vaya a enseñar la palabra. Y llegamos a esa congregación y nosotros, ¿cómo la van a cerrar? Si es como de un tamaño como así en edificio, ¿verdad? ¿Cómo van a cerrar esos? ¿Cuántos años tienen? Y nos la echamos al hombre 6 meses. Y resulta que los ancianos que quedaban solo 4. Y dijeron, no, nosotros hicimos un pacto, ellos, esos 4 que quedaron. La meta de nosotros es cerrarla. Una iglesia hija de esa otra que les decía, porque, ¿verdad? Son discípulos de discípulos, es que hay discípulos buenos y hay discípulos malos. El discipulado es discipulado. Y resulta que entonces le digo, pero ¿por qué quieren cerrarla? Es que querían vengarse con el pastor. Resulta que ese otro pastor era discípulo de ese otro, ¿verdad? Entonces empezaron una moda que hace unos años empezó aquí en Costa Rica, que decían que aquí en la parte del río de Coronado a ciertas horas había mucha presencia. No sé de qué, pero ellos decían eso. Y empezaron a ir a las 4 de la mañana ahí. Y uno decía, qué tremendo, van a ir al monte a orar a las 4, allá arriba, Coronado, arriba. Y resulta que uno de ellos le gustaba mucho los libros de ovnis. Y empezó a compartir el libro de ovnis ahí en esa montaña, en lugar de esa montaña. Vea, suban al monte y aquí es bajen al monte. ¿Ve la diferencia? Y entonces la cerraron. Por más esfuerzo que hicimos nosotros, no, es que queremos cerrarla y de por sí nosotros somos los que mandamos y mantenemos todo, decían ellos. Entonces, vámonos, sacúdase los pies, otra chichota más a la colección. Entonces, ¿sabe algo, hermano? Si usted no se siente discípulo, hoy es el momento de sentirse discípulo. Si usted se siente que necesita ese abrazo de papá, necesita el espíritu de adopción, hoy es el momento. Hoy es el momento. Tenemos ahorita 3 personas que pueden ministrarnos el espíritu de adopción o el discipulado, lo tenemos aquí. Somos poquitos hoy. Se puede. Así es que yo voy a invitar al pastor Paul para que Paul, hay una bendición en la palabra, la oración ok, se la tiene ahí, de Aarón. Paul nos la va a dar a nosotros para que nosotros acostumbremos a practicarla en nuestra casa, hermano. Es una bendición muy especial. Y si usted necesita el espíritu de adopción, no tenga vergüenza, mire, todos estamos en confianza, nadie le va a contar a nadie. Les prometemos que no le vamos a contar a nadie.
que usted pasó porque tienen una imagen de un papá que no es para que. ¿Cuántos crecieron con un papá, pero se sintieron solos? Yo soy uno de esos. Siempre estuvo mi papá presente, pero ausente. Entonces, hoy es el momento. Que Dios los bendiga, hermanos. No se pierdan de vista ser discípulos, donde quiera que estemos. Como iglesia necesitamos ser discípulos. Los ancianos, los miembros de la junta directiva, todos los que se sirven o servimos, necesitamos ser discípulos de algo. Pero no andemos jugando de ídolos solos, hombre arañas, que solo cada uno anda por lo suyo ahí en los edificios. Eso no se puede ya. No juguemos a eso. El Señor Jesús no vino a jugar de escuelita ni de iglesita. Él no fue a la cruz para que usted y yo ayunemos todos los días para que Dios nos cambie el carro o que Dios nos provea la casa. Él no fue para eso a la cruz. Vino a hacernos hijos. Amén. Ronald, puedes buscar números 6, 22 al 26 y lo pones en la pantalla. En números se está organizando el pueblo de Dios y una de las cosas que Dios le dice a Moisés: quiero que los sacerdotes bendigan al pueblo con estas palabras. Y dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Y aunque aquí bueno, y el versículo siguiente, pero se da a entender de que ellos lo hacían regularmente, era la práctica de ellos. Y nosotros lo leemos una vez en la Biblia y en muchas iglesias. Yo he estado en iglesias donde se practica eso. Tal vez tengo que practicarlo más a menudo y sujetarme a esto. Entonces yo quiero invitarles a ponerse de pie y quiero proclamar esto sobre ustedes que sepan ustedes que también ustedes son sacerdotes. Somos sacerdotes de nuestros hogares, en los lugares donde estamos, y ustedes tienen el derecho y el deber también de bendecir a los suyos con estas palabras. Dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Padre, yo te pido tu bendición sobre cada persona que está aquí, cada hermano que está aquí, que reciban esta bendición, que reciban tu cuidado, que salgan de aquí, Señor, bendecidos, guardados, con tu mirada puesta sobre ellos, con tu amor abrazándolos, con tu favor abriéndoles el camino y tu paz siguiéndolos detrás. Te pido tu bendición sobre cada persona aquí en este momento. Gracias, Dios, gracias por Rolando, gracias por lo que nos hablaste hoy. Yo quiero ser discípulo, quiero ser formado a la imagen de Cristo. Yo quiero cambiar. Hay áreas de mi vida que yo necesito cambiar. Gracias, Dios. Te entrego en tus manos, Dios. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Les queremos mucho. Si quieres ministración, tenemos un equipo aquí para ministrarte. Y si no, vayan con la paz de Dios
compren repostería para nuestros jóvenes ir becados al campamento. Dios les bendiga.